Hace un momento me sentaba ahí en el banco y se me ocurrió abrir lo que falta. Y me he llevado un tremendo disgusto, porque necesitaríamos, yo creo que fácil, 2 o 3 días para abarcar esto todo. De modo que voy a sintetizar, voy a resumir, voy a puntualizar. Hemos concluido con la tentación del Señor, el inicio de su ministerio, Cristo el predicador del Evangelio, y quiero hablar rápidamente estoy en la página 58, voy a mencionar de vez en cuando la página, no os agobiéis demasiado en seguirme porque no vais a poder. De modo que simplemente prestad un poco de atención a lo que estoy diciendo y nada más. Cuando haya que hacer rectificaciones que hay que hacer, lamentablemente me he equivocado en algunos datos ahí, hay que coger un bolígrafo, tomar un bolígrafo y rectificar ahí unas cuantas cosas. Muy bien. Jesús, como maestro, tuvo discípulos. Él vino, entre otras cosas, para enseñar. No para enseñar teología, para enseñar vida. Cristo vino para revelar el reino de los cielos en una dimensión tan real que podamos seguir sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Por tanto, una de las cosas que él quiso fue preparar gente para continuar luego el ministerio. Naturalmente, este principio que Cristo establece es un principio necesariamente imprescindible, oíd bien esta palabra, para la Iglesia de Cristo en el tiempo actual. De ahí que Pablo dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído delante de mí, en presencia de muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. Cuando una iglesia no es enseñada en la palabra, los creyentes de la iglesia se convierten en infantiles, en niños en Cristo, que son fácilmente llevables de aquí para allá. ¿Por qué? Por todo viento de doctrina. No consiste, por favor, en alimentar a hombres con galletas. Hay que alimentarlos con vianda sólida. No significa esto que tengamos que enseñar a toda una congregación la unión hipostática, porque no lo entendería nadie. Pero lo que sí tenemos que enseñar es Biblia, y ¿qué más? Y Biblia. Y más Biblia. Y solamente cuando tú enseñas la Biblia es cuando el creyente comienza a reaccionar frente al discipulado, porque entiende cuáles son las demandas de Dios. Quiero deciros algo muy serio, por favor. No hay ningún avivamiento en el pueblo de Dios en ningún momento de su historia que no sea el resultado de la aplicación de la Biblia a la vida del individuo. ¿Está claro? Entonces yo quiero hacer un desafío a los líderes de la Iglesia. Dejaros de entretener a la congregación y predicar la Biblia. Bueno, es que la predicación no tiene nivel, ya lo tendrá. Predica la Biblia. Simplemente esto, y Dios hará su obra en el desarrollo de su pueblo y edificación de su iglesia. Lo que tú no puedes hacer es edificar la iglesia en ese sentido, pero tienes que poner los elementos necesarios para que el creyente sea edificado. ¿Está? Muy bien. Jesús, andando junto al mar, comienza a llamar a algunos de sus discípulos. Leo un pasaje de Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Como veis, los que tenéis las notas, ahí dejamos de hacer un punteo, un extracto, y hemos pasado a un comentario, porque sintetizar todo eso era un tanto complicado, de modo que os anticipo una primicia, que es unas páginas del comentario a Mateo, que saldrá pronto. Va a ser esa la estructura, leéis el comentario, ahí está toda la explicación de eso. Ahora, los discípulos de Jesús son llamados a seguir al Maestro. Cristo les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué cosa? ¿Qué eran? Bueno, de manera que no los asusta, no les dice, voy a hacer de vosotros enormes maestros de multitudes. Les dice, ¿recordáis que en el libro de Proverbios dice que el que pesca almas es
sabio, yo voy a hacer de vosotros pescadores de hombres. Y comienza la selección. Claro, el Señor va añadiendo discípulos y después recordáis que en el Sermón de la Montaña el Señor consolida un grupo determinado de gentes que los tiene junto a Él con dos propósitos: que estuvieran primero junto a Él, comunión con Él, y segundo, enviarlos a predicar. ¿Por qué? Porque el que está junto al Maestro no puede dejar de hacer lo que hace el Maestro. Uno de los elementos de seguimiento consiste en reproducir en el poder del Espíritu la vida de Jesús. Y Jesús dijo: venid en pos de mí. Y Pedro dice que nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Por tanto, el Señor capacitó a esos hombres para el ministerio, y cuando ya estaban capacitados, los mandó en plan de pruebas a hacer prácticas de evangelismo, de dos en dos por las ciudades, predicando el Evangelio, y les capacitó con poder para ese ministerio, el poder suyo delegado, de modo que vienen contentísimos ellos. Muchos de ellos, por lo menos un buen número, vienen muy contentos porque predicaron el Evangelio, ¿verdad? Porque echaban fuera demonios. Y Jesús les dice: no estéis tan contentos por echar fuera demonios. Si no, estad contentos porque vuestros nombres están escritos, ¿dónde? Bueno, aquí están los valores. Aquellos hombres en su formación no solo estudian Biblia, estudian valores. Valores de vida y de ética, de dependencia y demás cosas. Quiero deciros que estos hombres que van con Jesús no eran un modelo, para nada, de nada. Eran tremendas, perdonadme que lo diga con tanta claridad, tremendas calamidades. Tienes un Pedro que hablaba más de la cuenta siempre. ¿Sí? Claro. Tal era Pedro que cualquier cosa que le llamaba la atención, Pedro actuaba así. ¡Brum! Señor, ¿eres tú? Di que vaya a ti sobre el mar. Bueno, ven. Ya se cumple lo que él quería, y cuando llega Jesús, a la altura de Jesús, ¿qué le pasa a Pedro? Se empieza a hundir. Hasta que llegó a él no pasó nada, porque ven, y la voz autoritativa de Jesús hace que Pedro camine sobre el mar. Luego tiene que decirle: Señor, sálvame. Ya conocéis a Pedro. Aunque todos te dejen, yo no. Y además, cuando Pedro entra por la ciudad y viene el cobrador del impuesto del templo, que le dice: ¿qué? ¿Tú no pagas el impuesto? Yo sí. ¿Y el maestro? También. Bueno, venga, anda, si no tengo un peso en el bolsillo. Este es Pedro, ¿entendéis? Y Juan, ¿qué es Juan? ¿El discípulo de qué? El discípulo amado y el discípulo del amor. El hombre que acostó su cabeza en el pecho de Jesús, ¿verdad? No. Lo que pasa es que sentados alrededor de la mesa, la cabeza de Juan coincidía con el pecho de Jesús. Siempre nos ponemos ahí un cuadro tremendo de Juan acostado en Cristo. No, coincidía, sí, porque estaban sentados a la mesa. Por eso dialoga tanto con Jesús. Y Pedro, que está en el otro lado, le dice: oye, dile, pregúntale. Ahí tienes. Y Juan es un hombre muy, muy bueno, ¿no? Muy amoroso. Como no nos reciben en la ciudad de los samaritanos, ¿qué te parece? Mandamos que descienda fuego del cielo los que me... Vaya, don Juan, no don Juan Oscar. Y de pronto, en otra ocasión, viene junto a Jesús y dice: oye, ¿puedes darme felicidades? Había por ahí uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Así? ¿Y por qué? No porque no te seguía a ti, porque no nos seguía a nosotros. Este es el sectario. Juan cambia después de la cruz, ¿verdad? Pero estos discípulos son así. Tienes un Mateo, un publicano, en la compañía de Jesús. Bueno, él va a utilizar a Mateo para escribir, ¿qué? El Evangelio. Y además, ¿qué? Hay una serie de personas ahí, los hijos de Zebedeo. Le llaman también hijos de ¿qué? Del trueno. Eran así. Y este enorme grupo de 12 hombres tenían una capacidad teológica asombrosa. De modo que les enseña sobre el reino 3 años. Le da 40 días de clases particulares y al final, cuando va al cielo, le preguntan si va a restaurar el reino de Israel ahora. Bueno, no habían entendido nada. Ahí tenéis los discípulos de Jesús. Pero el Espíritu Santo va a convertirlos.
en fieles seguidores suyos. Por estos discípulos Jesús va a dar su vida, y por estos discípulos, a estos discípulos Jesús va a decir, en la noche en que va a ser entregado, que como amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Estos son amados de Jesús, los discípulos. A estos discípulos Jesús los enseña, y los enseña en dos formas, mediante su palabra y mediante sus obras. Porque cuando Lucas se refiere a la enseñanza de Jesús, en Hechos capítulo 1 dice las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. Luego, la enseñanza de Cristo iba acompañada permanentemente de un respaldo de sus acciones. Y en el versículo 24 de ese capítulo de Mateo que estaba leyendo, dice que se difundió la fama de Jesús por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Notad el versículo, lo he leído a propósito por una razón. Hay tres distinciones ahí. ¿En cuanto a qué? A enfermedades. Los lunáticos probablemente se trate de epilépticos. Los endemoniados no son epilépticos, son endemoniados. Y luego los paralíticos ya sabéis lo que son. Siempre la Biblia tiene mucho cuidado en hablar de las cosas y llamarle por su nombre. Ahora, a Jesús, el que selecciona discípulos, lo sigue mucha gente. Y lo sigue mucha gente no solo de Galilea, sino también de Judea, de Decápolis, de Jerusalén. Es decir, se salta su fama al otro lado del Jordán, especialmente en el segundo año, debido a que este hombre, Jesús de Nazaret, no solo habla palabras de autoridad como nadie en la historia de la humanidad habló, es tan distinto a los escribas y a los fariseos que su palabra no son palabras técnicas, son palabras de... Y algo más. Les hablaba como quien tiene es decir, poder. Son palabras de poder que no dejan nunca a la gente impasible. Hay siempre una reacción. De algunos, como Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. De otros, aquellos a quienes molesta Jesús, palabras de rechazo, de repudio, de reprensión y de muerte. Este es Jesús. Jesús es el controvertido número uno de la historia. Antes y ahora. Nadie puede pasar desapercibido al lado de Jesús. Y mucho menos, nadie pasa desapercibido siguiendo a Jesús. ¿Lo entiendes? Jesús y los discípulos. Luego tenemos otro aspecto de la vida de Cristo. Estamos ahora en la página 6-7, que son las etapas ministeriales de la vida de Cristo. Se pueden agrupar así de sencillo, luego hay muchas divisiones, aquí hay unas cuantas, pero podemos sintetizarlas así. Año inaugural, es decir, cuando Cristo comienza su ministerio, y ahí tienes el bautismo del Jordán, las tentaciones, la situación de Caná de Galilea y la transformación del agua en vino, comienzo de señales. Notad que Juan no llama a Jesús milagros nunca, llama señales que acreditan que Él es el Mesías. Tiene mucho interés Juan en esto, fijaros. Este principio de señales hizo Jesús. Nicodemo, que ve, que conoce señales, viene a Jesús reconociéndolo como el Mesías. Porque las señales que tú haces no es posible que sean hechas si no fuese Dios con él. No solamente él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Nicodemo reconoce que Dios está con, es decir, está manifestándose por medio de él. Año de inaugural. Año segundo de su ministerio es el conocido también como el año de la popularidad. Es aplaudido por todas las multitudes, corren detrás de él, y ahí comienza, a final del primer año y a comienzos especial del segundo año, comienza la guerra impresionante de los escribas y de los fariseos, especialmente de la capital, donde está centralizado todo,
contra el ministerio de Jesús. Y es en el segundo año donde los fariseos, saduceos, herodianos y escribas lo sentencian a muerte. Comienzan a buscar cómo, hay que matarlo. Esto no puede seguir. Hay que sacar a Jesús de en medio. Luego viene el tercer año, que es el año de la oposición. Ya eso es una guerra abierta contra Jesús. Y en esa guerra abierta contra Jesús se va a producir un enorme y gravísimo juicio de Jesús sobre la nación. Juan capítulo 12. Endurecimiento judicial. De modo que dice textualmente Juan que por eso no podían creer. Dios hace elección confirmativa o confirma la elección para condenación de aquellos que rechazan a Cristo. A lo largo de la historia. En Romanos leemos que Dios endureció el corazón ¿de quién? De Faraón. No es que Dios haya escogido a Faraón para endurecerlo, es que confirma lo que Faraón hizo. Tú lees la historia de Faraón y ves que permanentemente se lee, endureció su corazón, endureció 2, 4, 5, 6. Y luego lees, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Durante mucho tiempo aquel pueblo recibió el ministerio, la enseñanza de Jesús, vio los milagros de Jesús. E inducidos por los fariseos y los escribas, pensaron que Jesús era un endemoniado o alguien que hizo pacto con el demonio. Y Dios sentenció judicialmente ese pueblo. Por tanto, se salva el remanente escogido por gracia. Desde entonces y también en el tiempo actual. El año de la oposición concluye con ¿qué? La muerte del rey. Ahora, Jesús es maestro. Jesús es tiene un ministerio itinerante que se va completando. Pero Jesús es el Dios de los milagros. Una de las cosas más impactantes es la actividad pública de Jesús, que se concentraba en hacer y enseñar. Y una de las cosas que él hizo, ¿qué fue? Milagros. Las acciones portentosas de Jesús se dividen, se expresan, se llaman en el Nuevo Testamento portentos, potencias y señales. Mirad un texto, Hechos capítulo 2, versículo 22. Leemos eso, por favor. Hechos 2:22. Jesús Nazareno fue un varón acreditado. Cuando tú vas a hacer un trabajo por ahí oficial, sobre todo, tú llevas una acreditación y la presentas. Estoy acreditado. Viene la compañía telefónica, no sé si puedo mencionar eso aquí o no. Viene la compañía telefónica que tiene un teléfono medio averiado durante 3 días y no vino aún, pero bueno, eso es una cosa accidental. Pero viene una persona de la compañía, al menos en España, ¿y qué trae? Una credencial. Viene ACRE. Esta acreditación del Mesías procede de Dios y la acreditación suya está establecida mediante portentos, terata. Esas señales que asombran, que no son posibles en el campo de lo natural, sino de lo sobrenatural. Luego viene haciendo potencias, es decir, acciones potenciales, dinames. De ahí viene 2 palabras en castellano, dinamita y dinamo. El poder de Dios no es siempre dinamita. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre dinamita y dinamo? La dinamita es ¡pum! Y terminó. La potencia instantánea y se acabó. La dinamo es una potencia permanente. Tú pones la dinamo de una bicicleta en marcha, le das a los pedales y va produciendo permanentemente poder en luz. Dios es más, Jesús en su ministerio es más dinamo que dinamita. Aunque indudablemente es dinamita, pero el poder de Dios es permanente en Cristo y se comunica a todo aquel que está en comunión con Cristo, ¿verdad? Muy bien. Y además dice que también por medio de señales, semella, es decir, signos distintivos que no dejan duda
a lo que está ocurriendo. Aquí tienes las credenciales del hacedor de milagros, el Hijo de Dios. Y los milagros de Jesús solo son posibles por medio de Jesús. Por tanto, solo los milagros de Jesús, operados por Él o en su nombre posterior, son los milagros auténticos. Cuando hablamos de milagros del Antiguo Testamento, estamos hablando de lo mismo. Los profetas hacen milagros en el nombre de Dios. Jesús manifiesta que es el Hijo de Dios porque opera milagros. Pero algo muy importante, los milagros y el reino de Dios son inseparables. Mirad Lucas capítulo 11, versículo 20. ¿Qué dice? Lucas 11, 20. ¿Qué ocurre? Hay milagros, luego el reino se ha aproximado a vosotros. Eso es un estudio muy importante que yo ruego que lo realicéis. Estudiad el reino de Dios, por favor, y veréis como todo el entorno de poder está siempre vinculado al reino, incluso a la experiencia espiritual del reino en el tiempo presente. ¿Nos ha librado de dónde? De la potestad, con un poder superior. En nuestro tiempo hay una discusión teológica titánica que no va a tener solución entre entre dones vigentes y no vigentes. Primero, yo quiero pedir un favor a los estudiantes de Biblia. No digáis dones vigentes o no vigentes, porque el único que puede decir lo que está vigente es el que lo da, que es el Espíritu Santo. Podéis decir dones operativos o no operativos, y esto es un criterio personal, Ahora, yo no voy a entrar en una polémica de este calibre, ni muchísimo menos, pero ¿tú sabes cuál es el milagro más grande del tiempo presente? La regeneración del pecador. Luego, en el tiempo presente, el que una persona haga un milagro impresionante de sanidad no es ni comparable con una vida transformada por el poder de Dios. Aquel hombre de maestros en la iglesia antigua, que fue Agustín de Hipona, ¿recordáis? Agustín de Hipona enseñaba un día en una escuela bíblica. Y él dijo, voy a hablaros hoy de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús se dividen en dos: grandes y pequeños. La gente le quedó mirando. Dice, los milagros pequeños son la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad del leproso, la resurrección de Lázaro, la tempestad calmada. Y alguien dijo, bueno, maestro, ¿y cuáles son los grandes? Y Agustín dijo yo, que era un perdido y fui alcanzado a misericordia. No tenemos evangelio si no tenemos milagros visibles. Escúchalo, por favor. Yo no puedo ir a hablar del poder de Dios para salvación si yo soy un miserable. Tengo que reconocer que delante de Dios soy un miserable, pero tengo que vivir una experiencia de vida renovada o no. Si no, no puedo hablar de renovación. Solo así. De ahí que sea tan poco efectivo hoy la predicación del Evangelio, porque no hay referencia. Porque hablamos de un discurso que no cambia ni siquiera al que lo predica, y eso es un problema muy serio. Dios cambia y Jesús es el Dios de los milagros. Especialmente los milagros de Jesús operan continuamente una evidencia de rescate o de liberación del poder del pecado. La enfermedad es el resultado ¿de qué? Del pecado. Luego Cristo vino a liberar del poder del pecado. Por tanto, dentro de esa liberación está también cumplidamente elementos de enfermedad, especialmente aquellos que son consecuencia de acción diabólica. No solo echar al demonio de los endemoniados, sino acciones como la de la mujer encorvada o la mujer con flujo de sangre, que era consecuencia de una enfermedad enviada directamente o producida específicamente por acción de Satanás y de sus fuerzas. Otro tema que también hay que estudiar, la acción diabólica en todo este sentido. Ahora, os ruego que abráis la página 71. Cuando en nuestro tiempo de estudiante
de estudiante de escuela primaria, no de instituto bíblico. Nos equivocábamos, metíamos la pata, decimos en España. ¿Sabéis lo que hacía el profesor? Cuando ponías, por ejemplo, ver con B, bueno, sería muy grande. Algo más sencillo, a ver con V, también gravísimo, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que hacía el profe? Para que aprendas esto, lo copias 100 veces. Yo tendría que tomarme hoy los cuadernos de todos vosotros, no sé cuántos hicieron, y rectificarlo. Pero lo vais a hacer vosotros por mí. Página 71, punto 2.4, apartado 2.4.2. ¿Lo tenéis a la vista? Muy bien. Ahí dice, milagros hechos por Jesús, 35 curaciones de enfermedades. Bueno, milagros hechos por Jesús, 35. Punto. Ahora me falta ahí un dato. 20 curaciones de enfermedades. ¿Habéis descubierto el parrafillo? Bien. 3 expulsiones de demonios. 3 resurrecciones de muertos. Y ahora fijaros lo que dice ahí. 19 superaciones de elementos. No, son 9 solo. Lo repito, 20 curaciones de enfermedades, 3 expulsiones de demonios, 3 resurrecciones de muertos, 9 superación de elementos naturales y 20 curación de enfermedades. En total, 35. Perdonad los errores. Yo sé que algunos al leer la lista me van a decir, hay más expulsiones de demonios. No, hay más enfermedades producidas por el demonio que quedan liberados cuando Dios, el Señor, saca la acción del demonio, interrumpe la acción, expulsa al demonio en ese sentido, pero libera a la persona de su enfermedad. Antes mencioné a esa mujer doblada por tiempo, retenida por Satanás. Esa es más bien una sanidad de una enfermedad producida por la acción del diablo. Por eso se agrupó de esta manera. Ahí tenéis la relación de los milagros. Jesús hizo milagros antes, en su ministerio, y después de su ascensión. ¿Os habéis preguntado por qué motivo hoy no hay tantos milagros? Porque Jesús ya no tiene el poder que tenía. El gran problema de esa acción especial depende de la Iglesia y de los creyentes. En cierta ocasión un hombre de la Iglesia alemana visitaba Roma, era un monje, y los alemanes son muy curiosos en muchas cosas, entre otras en deducción lógica. Visitaba el Vaticano y alguien le enseñaba el Vaticano. Y llegó a un sitio donde la riqueza y las pinturas y todo eso era de una dimensión tremenda, y este hombre dijo al monje alemán, ya no podemos decir como Pedro, no tengo plata ni oro. Y él dijo, es verdad, pero tampoco podemos decir como Pedro, levántate y anda. ¿Entiendes? Luego, el Señor opera milagros en respuesta, entre otras cosas, a la oración de un pueblo que levanta él sus manos como sin ira ni contienda, manos limpias. Y cuando no hay limpieza en el pueblo de Dios, no hay respuesta a la oración del pueblo de Dios. Y cuando en la familia, entre el marido y la mujer, no hay relación correcta y honesta, las oraciones están ¿qué? Estorbadas. ¿Crees en el Dios de los milagros? ¿Sí? Muy bien, vive en comunión con Él y serás más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Otro asunto importante en la historia humana de Jesús es la transfiguración. Mateo capítulo 17. ¿Queréis por favor abrir Mateo capítulo 17? Y alguien me lee el versículo primero. Mateo capítulo 17, versículo 1. Muy bien. Mantengamos esos dos textos. Ese y el primero del versículo siguiente. Jesús fue cuestionado permanentemente en relación con quién era Él, hasta tal punto que Juan un día desde la prisión mandó a discípulos suyos, ¿para qué? Para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús hizo milagros, sanidades, manifestaciones de poder, y dijo a los discípulos, id a Juan y decidle lo que habéis visto y oído. Juan no necesitó más, realmente era el que había de venir.
Ahora, durante el ministerio de Jesús, el Señor pasó por tremendas oposiciones e incluso llegaron los hombres a acusarlo, dije antes, ¿de qué? De haber hecho un pacto con Belcebú para hacer las maravillas. El gran problema de aquellos hipócritas era que Jesús había, y lo veremos al final, Dios mediante, de este estudio, había tomado el árbol de la tradición y había movido el árbol. Y la fruta podrida de los fariseos había caído al suelo. Y entonces los fariseos decían, no, si sigue moviendo el árbol, no queda uno encima de las ramas. Y vamos a terminar con él. De manera que este Jesús cuestionado, está siendo cuestionado específicamente también en cuanto al reino. ¿Tú crees que este es el rey? Si el Mesías viene para hacer maravillas, prodigios, no solo sanar enfermos, sino para instituir el reino, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está? La razón por la que Mateo escribe el Evangelio es esta: responder a la pregunta, ¿dónde está el reino si Jesús es el rey? Y Mateo responde a esa pregunta a través del Evangelio. Una de las cosas es que en medio de esto, Jesús dice algo muy importante. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, cada uno recibirá conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O como dicen los paralelos, hasta que no hayan visto al reino de Dios viniendo con poder. Y claro, la división de los pasajes, de los versículos, no es inspirada, ¿verdad? No, hay solamente una cosa inspirada, que es el primer original escrito por el autor seleccionado por el Espíritu. No hay más inspirados. Es una traducción y los versículos son fantásticos para poder buscar y seleccionar, y han sido hechos con mucha lógica, pero aquí no hay mucha lógica. Porque la respuesta al problema del versículo 28 obedece a un punto final y a la apertura de otro capítulo. Jesús dijo, hay algunos que no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Y 8 días después tomó a 3 de aquellos, ¿y qué hizo? Subió con ellos ¿a dónde? A un monte alto, y allí se transfiguró. La transfiguración es esencialmente una revelación a 3 de los discípulos de quién era Él. No solo era creíble como Mesías por las señales, sino porque va a manifestar la gloria de su majestad. Ahora, en el monte de la transfiguración se produce la transfiguración, como sé que conocéis la historia. No voy a entrar tanto en el análisis histórico, sino en el análisis teológico de la transfiguración. La transfiguración fue una necesidad por 3 razones. Primeramente, hay una razón teoantropológica, es decir, demostrar que aquel hombre es también Dios, y para eso Cristo se transfiguró. Ahora la pregunta es esta: ¿fue una transfiguración o fue una transformación? Transformar significa manifestarse de otra forma. Transfigurarse es manifestarse en otro aspecto. La transfiguración es una transformación y una transfiguración. Jesús se va a manifestar de otra forma. ¿Cómo se había manifestado a los hombres? ¿Como un qué? Como un hombre, y de pronto va a manifestarse en un instante, va a abrir una revelación de otra forma que Él tiene porque es Dios, ¿no es esto? Rodeado de gloria. Al mismo tiempo va a ser una transfiguración porque se va a manifestar en otro aspecto. Muy bien. En segundo lugar, la transfiguración es necesaria en razón de necesidad teológica. Es decir, vamos a manifestar, Cristo va a manifestar la gloria de su deidad. Cristo no es hombre solo, Cristo es Dios manifestado en carne. Y finalmente va a ser una necesidad escatológica, porque va a presentar a los 3 discípulos la manifestación, el ejemplo, el modelo, el tipo del reino de Dios viniendo con poder. Mirad ahora de esta manera la transfiguración. En primer lugar, aquel Jesús de Nazaret, que es un hombre entre los hombres y que se manifiesta como tal, la naturaleza humana cubre permanentemente la gloria de su deidad. ¿Es así? No podría Dios venir en gloria para dialogar con los hombres. ¿Qué pasaría? Pues los hombres espantados se alejarían de Dios. Dios viene como siervo en la persona de su Hijo mediante su humanidad, y la humanidad, yo lo suelo decir muchas veces, es el mandilón de trabajo del Verbo de Dios en su condición de siervo.
Cuando tú vas a poner a reparar un automóvil, no te pones a reparar el automóvil con tu traje del domingo, tu corbata y tu camisa, te pones una funda. Lo que tú tienes por debajo te lo cubre ¿qué? La funda que te has puesto por encima. En la transfiguración, el Hijo de Dios corrió un poco la cremallera de esa funda y cuando abrió la funda, ¿qué pasó? Salió la gloria de la deidad que estaba cubierta por la humanidad. Y aquellos hombres vieron que Jesús es glorioso, ¿verdad? Que el Rey tiene gloria, ¿no es esto? Que no es el siervo sufriente, es el gloriosísimo Señor, que Juan iba a ver impactado en Apocalipsis, iba a caer como muerto ¿a qué? A sus pies. Segundo, Jesús en la transfiguración habla de cómo será su reino. Y hay hombres pertenecientes a la antigua dispensación de Israel que están dialogando con él allí presente, ¿no es esto? Cuando venga a la tierra Jesús a imponer, a implantar su reino en una provisión futura, estarán santos de la antigua dispensación, ¿no es así? Resucitados también. Y está también la presencia de aquellos 3 apóstoles que son, digamos así, el núcleo visible de la Iglesia. Luego, ¿qué es lo que vieron los apóstoles? Un modelo, una muestra, un ejemplo de qué? Del reino de Dios cuando venga con gloria y poder. ¿Es así? Fijaros si es importante eso, que de ahí en adelante la profecía cambia radicalmente de forma. En el Antiguo Testamento, los acontecimientos futuros eran revelados a los profetas, pero muchas veces no los entendían. ¿Es así? En el tiempo presente, ¿quieres por favor leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16? Segunda carta de Pedro 1:16. Luego, la profecía del Nuevo Testamento no es una novedad para el profeta. ¿Por qué? Porque ya lo vieron. Por eso Jesús dice, no digáis a nadie la visión, es decir, lo que habéis visto. Porque no es el momento. Ya vendrá la revelación posterior. Y ahí tienes toda la profecía, y ahí tienes a Juan recordando la visión, y escribe Apocalipsis, y ahí tienes toda la revelación de la profecía del Nuevo Testamento, no como algo sorprendente, sino como algo anticipado. Jesús en la transfiguración da presencia real de quién es Él. Por último, Jesús el Maestro. Jesús como Maestro utilizó permanentemente en la enseñanza la palabra de Dios. ¿Recuerdas que viene alguien y le pregunta, Maestro, ¿qué dices tú de esto? ¿Y qué respondía Jesús muchas veces? ¿Cómo lees? Lo remite a la Biblia. Jesús como el gran Maestro en el Sermón de la Montaña, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Decirle, miren ustedes están acostumbrados a oír esta explicación de los mandamientos, pero yo quiero darles a ustedes la explicación real de esos mandamientos. Oísteis que fue dicho, y yo os digo. No está cambiando el mandamiento, está dando una visión total de lo que es el mandamiento. Por ejemplo, los fariseos solían decir que si alguien te toma en adulterio, ese es el pecado. Pero si no te toman en adulterio, y Jesús dice, si tú deseas la mujer del prójimo, ya has cometido pecado. Y Cristo da una amplitud tremenda a la palabra de Dios. Ahora, Cristo como Maestro asistía a la sinagoga, donde se enseñaba, ¿verdad? A veces él enseñaba, otras veces no. Porque no se dice que siempre enseñó Jesús cada sábado en la sinagoga, ¿a que no? Pero se nos dice que él asistía cada sábado según su costumbre. Luego Jesús iba a la sinagoga, porque en la sinagoga, aunque había muchos malvados, se leía ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y se adoraba a quién? A Dios. Ahí tienes una amplitud de miras impresionante del Maestro. La lectura del Antiguo Testamento había condicionado también y el conocimiento, la enseñanza del Maestro. Además, hay una íntima comunión con Dios de Jesús. La principal fuente de la enseñanza de Jesús, aparte de la Biblia, es la comunión que él tenía con el Padre. Vivió en comunión íntima con Dios, de tal manera que él lo afirmaba en sus enseñanzas. Mirad Mateo 5:8, rápidamente, que es muy tarde. Bienaventurados. Claro, tened mucho cuidado con el versículo, porque hay algunos que dicen que, apoyándose también en Hebreos, que solo los
los que viven en santidad verán al Señor. Dicen algo muy curioso, que algunos de la iglesia en el cielo veremos al Señor y otros estaremos en el cielo, pero no veremos al Señor. Lo que está diciendo aquí el texto es muy sencillo. Tú quieres estar en comunión con Dios, que estés viendo a Dios y que Él te vea a ti, tienes que tener ¿qué? Corazón limpio. Y entonces en esa comunión estás en el camino de Dios y Dios está mirando. Le dijo a Abraham, anda delante de mí. Yo te estoy viendo, anda delante de mí. Y sé sabio. Dice el texto bíblico, Enoc caminó con Dios, a su lado, en el camino de Dios. Él nos lleva en camino santo por amor de su nombre, en sendas de justicia por amor de su nombre. Luego la comunión con Dios es imprescindible para esto. ¿Cristo dejó de ver a Dios en ese sentido alguna vez? No. Él y el Padre en plena comunión permanentemente por la santidad. Ahora, Jesús, las enseñanzas de Jesús estaban en armonía con el sistema de los judíos. Sí, en muchas cosas. Los dos coincidían en que la Escritura era inspirada, unos y otros. Jesús, sin embargo, no llamó en vacilar a estos hombres, ¿qué? ¿Por qué? Porque les llamó hipócritas. Es verdad, pero especialmente en relación con la Escritura, porque enseñaban, como si fuese Biblia, ¿qué? Mandamientos y tradiciones de hombres. Este sistema farisaico es un sistema en extinción, pero no se extingue, ¿eh? Y hay muchos que enseñan costumbres e historia como si fuesen palabra de Dios. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Que el creyente nunca sabe qué cosa es palabra de Dios. Y esto es serio. Cuando tú hagas una pregunta a alguien y te diga, esto es así porque siempre se hizo así, no es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, cítese por favor el texto y el lugar que justifica eso. La enseñanza de Jesús no era legalista, era espiritual. Ahí tienes al fariseo contando las matas de menta para el diezmo. Pero en cambio retenía lo que necesitaba su padre para ayudarle. Jesús habla de espiritualidad. Los tiempos de Jesús se desenvolvía en religión, no en comunión con Dios. Y podía aplicársele a aquella expresión de Isaías, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios, me honra y su corazón. Luego, ¿por qué motivo causó tan mal gusto de boca a los fariseos y escribas las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué? Porque le sacó el pedestal sobre los que ellos se sostenían. Ellos eran algo, no por la Biblia, sino por la tradición de los ancianos. Y tenían al pueblo agarrotado y sujeto a su sistema, y no lo dejaban vivir. Y Cristo cortó ese lazo. Luego, como molestaba los intereses de los fariseos, tuvo que ser condenado a muerte. ¿Quieres escuchar una palabra del Señor para ti esta noche? Todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué? Padecerá persecución. ¿Del mundo? No solo del mundo. ¿Qué ocurría con Diótrefes en los tiempos de Juan? Todo aquel que le molestaba, ¿qué hacía Diótrefes? ¿Lo ponía fuera de comunión? No, lo echaba de la iglesia. Luego, el único que valía era él. ¿Por qué? Porque él quería tener el primado, ser el número uno. ¿Quién es el número uno en la iglesia? Bueno, de modo que Juan dice, yo voy a ir allá y voy a ponerle en orden todas esas cosas. Ahí en la página 100 tenéis la armonía de las enseñanzas de Jesús establecida en varios grupos. Enseñanzas a los discípulos, que comprende Sermón del Monte, instrucciones a los 12, en fin, todo eso. La enseñanza a personas, Nicodemo, Samaritana, Pedro, los discípulos de Juan, las gentes, etcétera, etcétera. Luego tienes las enseñanzas del aposento alto en el 3.4. Bueno, tenéis en el 3.3 las enseñanzas en relación con escribas y fariseos, y luego en el 3.4 las enseñanzas del aposento alto. Ahí tenéis una síntesis de la vida de Jesús. Bueno, ya hemos dado todo el ministerio de Cristo, ¿eh? Simplemente hemos apuntado por encima. Yo siento mucho que no hemos hecho nada, pero creo que tal vez se ha abierto un poco el interés en algunos temas, ¿no? Yo sé que alguno va a leer Mateo 17 hoy, la transfiguración por la noche, segurísimo, y las enseñanzas de los escribas y fariseos, segurísimo. Bueno, id con calmita todo eso, y que el Señor, por su gracia, en el poder de su Espíritu, alumbre vuestro entendimiento,
no para que podáis comprender solo lo que hay en la Biblia, sino para que podáis vivir conforme a lo que hay en la Biblia. A Él sea la gloria.